Hola, ¿cómo les va? Un nuevo domingo que nos encontramos por este medio para estudiar la palabra de Dios. Nos deseamos unos a otros que estemos bien, que estemos llevando adelante este verano por momentos muy caluroso de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Y siempre en la expectativa de que lentamente la pandemia se vaya y quizá más lento de lo que deseamos, por supuesto, pero que se vaya y en algún tiempo ya podamos encontrarnos nuevamente. Por ahora seguimos viéndonos de esta manera, esta es nuestra iglesia, esta es nuestra comunidad, y aunque no es el mejor medio o el que elegiríamos nosotros, sin duda que es una forma de encontrarnos. Ya hemos dicho en otras oportunidades, iglesia significa asamblea de personas, ¿no? Eclesía en griego, como está en el Nuevo Testamento, es asamblea de personas. Entonces, eso es lo más lindo de la iglesia. Cuando nos reunimos, nos encontramos y compartimos nuestra fe y nuestras cosas y nuestros sentimientos, nuestras oraciones. Pero por el momento, el Señor nos ha provisto de este medio que hemos usado todo el año y ahora en el verano lo estamos utilizando de esta manera. En el día de hoy, para el domingo de hoy, vamos a leer dos textos. El primero es el libro del profeta Jonás. Y es el comienzo de Jonás, los versículos del 1 al 5, o sea, los capítulos 1 de versículos del 1 al 5. Yo les pido que abran sus Biblias, que busquen Jonás. Jonás es uno de los profetas que llamamos menores, pero menores porque son breves los libros, no porque fueran de menor calidad su mensaje, por supuesto. Está después de Amós, es un profeta muy querido en la tradición cristiana porque Jesús va a utilizar a Jonás como imagen también en algunas de sus palabras, pero no en esta ocasión. Así que leemos Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 5, y dice así el texto, dice: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró un pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Esta es la parte que leemos del profeta Jonás. Es un libro hermosísimo, pueden leerlo en media hora, lo leen todo. Ya lo conocen, pero leerlo de vuelta es lindo. Y queremos destacar qué es lo que pasa con Jonás, porque va a contrastar con lo que va a pasar con Jesús y sus discípulos. Dios llama al profeta. Es típico que los profetas en la primera llamada digan que no quieren. Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos dicen que no quieren ir y hacer lo que Dios les manda, pero después lo hacen y lo hacen con energía, con poder. Bueno, Jonás lo va a hacer, pero ustedes conocen la historia. Jonás hasta el último momento va a resistir el llamado de Dios. Acá hay un juego de palabras que en nuestra traducción castellana no se nota mucho, pero que es el verbo que en hebreo se dice el verbo que es el verbo bajar. Se baja de Jerusalén, porque su ciudad estaba arriba en la ciudad, entonces para decir que se salía de Jerusalén se decía se baja, ¿no? Como para ir a Jerusalén se decía hay que subir a Jerusalén. Se baja de Jerusalén, entonces dice que se baja de allí, después dice que encuentra un barco y entonces el texto hebreo dice que baja al barco y después al final de todo dice Jonás mientras tanto había bajado a la bodega. Acá sí pusieron el verbo bajar, había bajado a la bodega. Jonás va desde un punto alto hasta el punto más bajo que puede haber en esos lugares, la bodega de un barco. No hay nada más abajo que la bodega de un barco. Abajo de eso que está el mar. Y ahí lo van a terminar echando a Jonás si uno sigue leyendo, ¿no es cierto? O sea, Jonás va a seguir bajando hasta el fondo del mar. Jonás no quiere aceptar la misión que Dios le pone delante, la considera equivocada,
considera que Dios no tiene que perdonar a los ninivitas, considera que Dios es demasiado misericordioso con los pecadores, y ustedes saben cómo es la historia. Después le va a decir con todas las palabras: tú eres un Dios misericordioso y no vas a destruir a los pecadores de Nínive, los vas a querer perdonar, los vas a querer rescatar, vas a querer rescatar sus vidas. Y yo no quiero hacer eso, dice Jonás. Jonás no quiere aceptar el mensaje. Y entonces huye, como acá se nos cuenta, y en todo el relato, y va huyendo una y otra vez. Finalmente va a ir a Nínive y también muy a desgano va a anunciar la palabra de Dios. Para tristeza de Jonás y para alegría del Señor y de nosotros, los ninivitas escuchan la palabra y se convierten. Y el rey dice: bueno, hay que hacer este ayuno porque nos hemos portado muy mal. En Nínive era una ciudad famosa por su crueldad. Había sido capital del imperio. Ya en esa época no lo era, pero estaba en la memoria de esa época. Había sido capital del imperio asirio, y había sido muy cruel con sus enemigos, con sus pueblos sojuzgados. Era famosa por su crueldad. Y entonces, de ahí que Jonás no quiere para nada rescatar a esta gente, pero Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y se salve, no quiere que nos perdamos en nuestros intrincados caminos, a veces bastante tenebrosos en que nos metemos muchas veces. Quiere que nos demos cuenta y enderecemos nuestros caminos. No quiere que por nuestros errores y faltas sucumbamos en la vida y nos hundamos, como un poco le pasa a Jonás, que va bajando y bajando y bajando en la escala de la vida, sino que quiere que nos demos cuenta y nos rescata. Él nos rescata, nos va a buscar. Está lleno de imágenes, ¿no es cierto? El pastor que va a buscar esa oveja, la mujer que encuentra la moneda. Bueno, hay muchas imágenes de aquello que estaba perdido y que el Señor rescata. Eso es lo que Jonás no quiere hacer. Y queda como un ejemplo. Queda como un ejemplo para la tradición israelita. Hasta en tiempos de Jesús se evocaba la figura de Jonás como aquel profeta que había hecho lo que no había que hacer. Ustedes saben, en la Biblia a veces tenemos personajes o situaciones que son un modelo de lo que Dios quiere que seamos, o la forma en que quiere que actuemos. Y en la Biblia hay otros pasajes que es lo contrario, es decir, nos muestran aquello que Dios no quiere que hagamos, y están allí para mostrarnos justamente que el ser humano muchas veces, o los pueblos a veces en forma colectiva, hacen cosas que no tienen que hacer y que se oponen a la voluntad de Dios. Entonces, una tarea del lector de la Biblia, del creyente, es ir descubriendo y discerniendo entre aquellas cosas que Dios nos coloca como modelo para, digamos, imitar o aspirar a, ¿no?, las cosas que Dios nos dice, y aquellas cosas que las coloca para que sepamos cuán crueles podemos llegar a ser, o cuán pecadores, o cuán falsos o mentirosos podemos llegar a ser, porque hay personajes que lo han hecho, y para que no repitamos ese modelo. A veces, ustedes saben, a veces en la lectura de la Biblia, a veces hay alguna confusión con personas que creen que hay cosas que están dichas o narradas para que las hagamos, ¿no? Y no, están hechas para que sepamos lo que no hay que hacer. Escenas de violencia, escenas de mentira, de maltratos, de opresión de unos con otros, no están puestas para que las imitemos, porque están en la Biblia, por lo tanto yo las puedo hacer. No, están puestas justamente porque Dios conoce nuestra humanidad como nadie y sabe cuán crueles podemos ser y cuán violentos podemos ser y cuán injustos podemos ser, y entonces nos dice: eso sucede en la historia de la humanidad y yo no quiero que sea así. Jonás es un caso. Jonás no es el profeta a imitar, es el profeta que nos muestra, el libro de Jonás nos muestra lo que significa resistirse a la voluntad de Dios. Negarla, decirle: estás equivocado, Señor, no es así lo que hay que hacer, no es esto lo que esta gente merece, no merecen la salvación, no merecen escuchar tu palabra y no merecen tu misericordia y tu piedad. Y bueno, y está puesto ahí para que nosotros sepamos que Jonás se equivocó, y se equivocó mucho, y si leemos todo el libro vamos a ver cómo al final el Señor le hace notar, ¿no es cierto?, su desvarío, su equivocación, y bueno. Va por ahí. Bueno, ahora en un minuto vamos a ir al texto del Evangelio.
donde nos vamos a encontrar con otro escenario totalmente distinto. Les pido ahora que vayan al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y ahí vamos a leer los versículos del 14 al 20. Marcos 1, del 14 al 20. Este año, ustedes saben, todos los años seguimos un evangelio, aunque cada tanto se mechan relatos de los otros, especialmente de Juan. Este año vamos a seguir el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es aceptado por casi todos los investigadores de la Biblia que es el evangelio más antiguo, es el que primero se habría escrito. Y después vinieron Mateo y Lucas y Juan en última instancia. Todos en términos de unos 30 o 40 años, o sea, Marcos habría sido escrito entre el año 40 y 50 aproximadamente, y después vinieron los otros. Marcos es el más breve de todos. Es el más breve de todos los evangelios. Y es un evangelio que comienza con la adultez de Jesús, no narra la infancia. O sea, ustedes saben que esas historias tan lindas de Navidad que acabamos de celebrar están narradas en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Pero Marcos y Juan no narran lo que llamamos los relatos de la infancia de Jesús, la Navidad, y comienzan directamente con el Jesús adulto. El Evangelio de Marcos comienza con el bautismo de Jesús. Jesús que se narra la historia de Juan el Bautista y Jesús se bautiza. Y ahí comienza el relato, ¿no? Eso va a suceder de forma distinta en Juan, el Evangelio de Juan, porque tiene otra forma de encarar el relato, pero digamos que no hay infancia aquí. Entonces, cuando leemos este primer capítulo ya estamos con el Jesús que ha sido bautizado, que ha pasado por las pruebas en el desierto, esos 40 días de pruebas en el desierto, y ahora se nos narra cómo Jesús está en Galilea, diríamos, buscando discípulos, amigos. Entonces voy a leer el relato, dice así, Marcos 1, del 14 en adelante, hasta el 20 vamos a leer, y dice: después que metieron a Juan el Bautista, después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Bueno, hasta aquí leemos esta porción del Evangelio de Marcos, sobre qué vamos a meditar. Vamos a invertir el orden. Vamos a hablar ahora primero del 16 al 20, es decir, el llamado a los discípulos. Y vamos a dejar la primera parte que leímos para reflexionarla un poquito más tarde. ¿Se acuerdan que el domingo pasado leímos en el Evangelio de Juan también Jesús llamando discípulos? Ahí había encontrado un tal Felipe, y este Felipe llamó a Natanael,
y se nos narra cómo Felipe y Natanael, que eran de Betsaida, ahí al norte del mar de Galilea, se habían sumado, habían respondido afirmativamente al mensaje, al llamado de Jesús, ¿no es cierto? Y ahí ya se nos dice que era de Betsaida, de donde eran también Andrés y su hermano Simón, que se va a llamar Pedro después. Aquí volvemos al Evangelio de Juan, de Marcos, y se nos cuenta entonces el llamado a Andrés y a Simón, que eran hermanos entre ellos. Entonces, como que volvemos un poquito para atrás en la historia respecto al domingo pasado. Entonces van caminando por la orilla del mar de Galilea. Acá no se nos dice dónde, pero tiene que haber sido cerca de Betsaida, porque el relato de Juan nos confirma que ellos eran de Betsaida, y normalmente estas aldeas estaban pegadas al mar. Ya hablamos de que hay restos arqueológicos de ese lugar, están pegadas al mar, y ahí junto en la misma orilla se preparaban las redes y se dejaban, sacaban las barcas para que descansen durante la noche. Entonces tenemos a Jesús caminando por allí y se encuentra a Simón. En este caso nombra primero a Simón y a su hermano Andrés, están invertidos los nombres, que eran pescadores y estaban echando las redes al agua. Estaban haciendo su tarea, su oficio de pescadores, seguramente en la orilla, no estarían pescando, quizás echándolas al agua para alguna otra razón. No sabemos bien. Él les dice: síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Acá queremos contrastar con la actitud de Jonás, porque dice: al momento dejaron sus redes y se fueron con él. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Jonás dijo: no, yo no quiero hacer esto, ¿no? Esto no es para mí, no estoy de acuerdo, le discute a Dios. Jonás es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Aquí, con Andrés y con Simón, y en un poquito más adelante va a aparecer Santiago y Juan, es el ejemplo de lo que hay que hacer, es decir, responder con generosidad y con apertura al llamado de Jesús. Y ellos responden inmediatamente, estaban pescando. A ver, no tenemos que imaginarnos que abandonaron su familia y se fueron por los caminos. Acá habla incluso del padre, no lo dejaron al padre en la barca. Yo imagino el pobre padre habrá dicho: pero ¿qué les pasa a estos hijos míos? Que pasa un señor ahí, un desconocido, los llama: síganme, y se van y me abandonan. A mí no se abandonaba a los padres en esa época tan fácilmente. De ninguna manera tenemos que pensar eso. Es muy probable que el síganme y el irse con Jesús significaba que se iban a conversar con Jesús y se quedarían ahí conversando con él mucho tiempo y aprendiendo de las cosas que Jesús les está diciendo. El ministerio de Jesús fue un ministerio bastante breve. Algunos dicen 3 años, otros dicen solo 1 año. Depende cómo leamos los evangelios. Y casi nunca salió de la zona de Israel, Galilea y después Jerusalén. De modo que es probable que los discípulos no hayan abandonado sus familias, ¿no? Por otra parte, recordemos que en ese entonces no existía la idea de la soltería. No había gente soltera. Varones o mujeres llegados a cierta edad, bastante jóvenes, 14, 15 años, ya armaban parejas, se formaban matrimonios. O sea que estos tienen que haber sido casados, porque eran gente adulta ya, aunque ya han sido jóvenes. Entonces no nos imaginemos, me voy y nunca más los vimos, ¿no? O nos enteramos que andaban por los caminos siguiendo al tan Jesús. Seguramente mantuvieron vínculos con su familia durante el periodo del ministerio de Jesús. La verdad que no lo sabemos, pero es bueno no hacerse la idea de personas que dejan todo un desbande en su familia y se van con Jesús. Más bien Jesús no hubiera aceptado eso. Lo que importa acá es que al llamado de Jesús responden afirmativamente y abriendo el corazón, o sea, yendo con él y empezando a conversar. Y al ratito de eso, un poco más adelante, vio a Santiago y a su hermano Juan, que estaban con Zebedeo, y dice que lo dejaron, cuando Jesús lo llama, dejaron a su padre Zebedeo en la barca y se fueron con Jesús. Este es el modelo de respuesta que Dios espera de nosotros y de cada persona. Que cuando el Señor nos llama, respondamos afirmativamente. En este momento, ninguno de estos 4 discípulos, como tampoco Felipe y Natanael,
tenía mucha idea de a qué los estaba llamando, porque todavía Jesús no había desarrollado su ministerio y sus palabras, sus enseñanzas. Pero seguramente captaron que había algo importante ahí, porque ya Natanael había dicho, eres el Hijo de Dios. Entonces ya Jesús transmitía una verdad que estaba en su vida y que ya Juan el Bautista había confirmado. Entonces saben a lo que se suman a un proyecto de vida nuevo, un proyecto que los va a vincular distinto con Dios y con sus hermanos, sus prójimos. Y también con su tradición israelita, porque ellos no pensaban que irse con Jesús significaba abandonar su fe israelita, al contrario, seguían practicando todas las ritos de la fe de sus antepasados. Jesús, ¿se acuerdan? Le dice a Natanael, este es un buen israelita, o sea, alguien que cumple con las leyes de la fe de Israel. De modo que acá lo que encontramos es 4 personas, se suman a los que ya leímos, Felipe y Natanael, todo de Betsaida, así que Betsaida aportó mucha gente al grupo de seguidores de Jesús, que responden afirmativamente al llamado del Señor. Vamos a seguir reflexionando en un minuto sobre esto, pero tengamos presente esto, que lo que nos muestra estos 4 personajes, como nos lo mostró la semana pasada el Evangelio de Juan, es una respuesta clara y directa de aquellos que son convocados por el Señor. Seguimos entonces en un ratito. Dios te llama a trabajar para su reino, a ser sal, ser levadura, luz del mundo. Dios te envía, te sostiene, te dirige. Vive alegre y confiando en el Señor. Dios te llama a trabajar para su reino, con la voz, con la oración y con las manos. Sé instrumento al servicio del Dios vivo, construyendo así la nueva humanidad. Dios te llama a trabajar para su reino. Si tú siembras y otro riega, otro recoge, no te olvides que al final de tu jornada, que el Espíritu es quien obra en tu trabajo. Dios te llama a trabajar para su reino. Si tú siembras y otro riega, otro recoge, no te olvides al final de tu jornada que el Espíritu es quien obra en tu trabajo. Bueno, vamos entonces al comienzo del texto que leímos, en los versículos 14 y 15. En la Biblia hay muchas veces relatos que tienen el elemento de la ironía, es un elemento literario, la ironía. Se ha estudiado mucho eso. En el Antiguo Testamento hay textos que se entienden mejor cuando se los interpreta con ironía, y en el Nuevo también. Y quizá este primer versículo, 14, tengamos que entenderlo de esa manera. Se lo leo de vuelta para que lo refresquemos. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Que Juan está preso? ¿Cómo es esto de que aquel que había sido incluso anunciado por los ángeles como el que venía antes de Jesús y que llamó al arrepentimiento, hizo una obra maravillosa, Juan el Bautista, ¿no? Y la gente respondía a eso y después bautiza a Jesús, ahora está preso? Y esa es la buena noticia. ¿Ven que hay una ironía ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá lo que nos está diciendo este versículo, ya nos está advirtiendo que la buena noticia de parte de Dios no es una cosa fácil, ni va a ser sencilla. A veces hemos edulcorado el mensaje de Jesús. Y yo no niego que haya textos que son realmente, nos hacen felices y nos hacen alegrar la vida. Pero también el mensaje de Jesús tiene el condimento de lo difícil que va a ser, porque mucha gente va a rechazar, y especialmente los poderosos se van a poner en contra. Y fíjense que a Juan el Bautista, ese gran hombre que anunció que Jesús estaba cerca y llamaba al arrepentimiento, lo meten preso. Y no lo van a meter preso sus propios
amigos, lo meten preso las autoridades, Herodes, y sabemos muy bien cómo termina Juan, lo asesinan, ¿no? Es el primer mártir, si se quiere, de la era ya de Jesús. Entonces, ¿esa es la buena noticia? No, la buena noticia es que a pesar de que los poderosos se rechazan este mensaje y a pesar de que los poderosos identifican primero a Juan, después a Jesús como aquel que no viene a traer un mensaje que les sea simpático a ellos o que sea útil a sus ideas y a sus proyectos, sino todo lo contrario, es el mensaje del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios. Ese es el mensaje del reino que se ha acercado y ese acercamiento del reino produce este tipo de situaciones. Entonces hay que leerlo con un poquito de ironía el texto para no confundirnos y pensar que está bueno que a Jesús lo hayan, que a Juan lo hayan puesto en la cárcel y eso es lo que venimos a anunciar. No, venimos a anunciar que se ha iniciado una nueva etapa en la historia de la relación entre Dios y su pueblo y entre Dios y la humanidad, que va a ser una etapa definitiva, pero también una etapa difícil, porque comienza con una persona clave en ese proceso que es puesta en la cárcel. Más adelante nos vamos a enterar que va a ser asesinado en la cárcel. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando quiere explicitar, fíjense, ¿no? Anunciar las buenas noticias de parte de Dios? Decía, 2 puntos. Y ahora explicita el texto que son las buenas noticias de parte de Dios. Ha llegado el tiempo. El reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Es decir que el anuncio de las buenas noticias de parte de Dios, lo que el Señor venía a compartir con la humanidad, cosas que ya hemos celebrado en la Navidad, pero recuerden que el Evangelio de Marcos no cuenta la Navidad, es la primera noticia que tienen los que leen el Evangelio de Marcos de lo que se está anunciando. Hago un pequeño paréntesis. Hoy estamos acostumbrados a tener nuestras Biblias, un evangelio al lado del otro, y a leerlos sucesivamente y cuando tengamos ganas. Por supuesto, eso es algo muy, muy, muy reciente en la historia de la cultura nuestra e incluso del cristianismo. Hasta hace 4 o 5 siglos las Biblias eran absolutamente escasas y existían solamente 1 o 2 ejemplares en las grandes ciudades o un ejemplar en cada aldea. En la iglesia, ustedes saben que muchas veces estaban en el púlpito, porque eran enormes, ¿no? Y estaban encadenadas para que no las roben, porque era una cosa carísima, se hacían a mano. Después cuando se hicieron en imprenta, igual, aunque bajaron los costos, siguieron siendo muy caras. Pero en el tiempo de Jesús, o en los primeros siglos del cristianismo, no había Biblias así, un volumen Biblia. Entonces la gente leía un evangelio u otro. Y cada uno de los 4 evangelios responde a distintos lugares donde se desarrolla el cristianismo. Entonces el Evangelio de Marcos también correspondía a una comunidad y los que leían este Evangelio no conocían los otros. Quizás los líderes, quizás los que viajaban un poco sí sabían de otros evangelios, pero la gente común, como somos todos, conocían solo este. De modo que acá se están enterando. No nos imaginemos, bueno, dan vuelta a la página y a ver qué dijo Lucas o qué dijo Juan. No, ellos no sabían nada de eso. Leían, este es el Evangelio, el único que tenían a mano para leer, o que les leían, ¿no? Que les leían. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Eso que se había esperado durante tantos siglos, que los profetas habían dicho, llegará el día tal, en aquel día, llegará el momento, el Señor va a hacer grandes cosas. Ese tiempo que se ha estado esperando, dice Jesús, ha llegado. Es ahora. Y el reino de Dios está cerca. Cuando Dios dice el reino de Dios está cerca, se refiere a su propia persona, es Él el que representa el reino de Dios entre nosotros. No se refiere a un reino como cualquier otro reino, el reino de Herodes o el reino de los romanos o los reinos que había en la época. Se refiere a un lugar, pero un lugar no físico, donde reina Dios. ¿Y dónde reina Dios? Dios reina en la vida de las personas. No tiene un territorio geográfico, ni un trono, ni un palacio, ni genera decretos, ni nada por el estilo.
reina donde las personas dejan que reine. Y entonces eso es lo que Jesús está diciendo acá. El reino de Dios está cerca, sí, Él está cerca. Y los que crean en Él se suman a ese reino de Dios. Vuélvanse a Dios, dice. Fíjense, curiosa esa frase. El vuélvanse es un verbo muy prestigioso del Antiguo Testamento. Es el verbo shuv, se dice shuv. Shuv significa volver, dar vuelta, ir en una dirección y caminar en la dirección contraria. Y los profetas lo usaban en un sentido simbólico, para convertirse. Volverse a Dios era convertir sus vidas a Dios. Entonces, si uno iba por un camino y le decía, no, está equivocado, Señor, tiene que ir para el otro lado, decían shuv. Entonces uno volvía. Ellos vieron en esa acción de ir en un sentido y regresar a otra dirección, un símbolo de lo que podía pasar en el espíritu humano. Ir en una dirección, una vida equivocada, una vida lejos de Dios, y de repente alguien nos dice, vuélvanse a Dios, tuerzan el camino y regresen a Dios. Y eso es lo que Jesús está diciendo acá, vuélvanse a Dios. Acepten con fe sus buenas noticias. Entonces eso es lo que Jesús comienza. Fíjense, este es un resumen de 2 líneas de todo lo que viene después en el Evangelio. Lo que se va a narrar en el Evangelio. Volverse a Dios y aceptar con fe la buena noticia, el mensaje de Dios. Es casi un resumen de 2 líneas de todo el ministerio de Jesús. Le habla a israelitas que no son personas ajenas a Dios, ni siquiera son creyentes de otros dioses que había en esa época, sino que eran creyentes del propio Dios de Israel. Obviamente no eran ateos ni nada por el estilo. Simplemente Jesús les dice, vean, ustedes creen en Dios, pero tienen que volverse a Dios, tienen que relacionarse con el Dios de sus padres, el Dios de sus vidas, al que han adorado siempre, pero de una manera distinta. Porque Dios quiere encontrarse con ustedes. Entonces les dice, vuélvanse a Dios. Y ahí nos podemos identificar nosotros, que somos creyentes y lo hemos sido durante muchos años quizá, y algunos más, otros menos, y algunos desde el nacimiento. Pero el Señor nos dice, vuélvanse a Dios, pero a mí me dice que me vuelva a Dios, y yo he estado toda la vida con Dios. Y he tratado de ser un buen creyente toda mi vida. Pero el Señor Jesús nos dice, vuélvanse a Dios. Quiere decir que todavía queda algo que podemos mejorar en nuestro camino de la fe. Quiere decir que todavía hay cosas que podemos hacer para acercarnos más a Dios, sea que hayamos estado muy lejos de Él, o hayamos estado cerca y nos alejamos, y el Señor nos da otra oportunidad. Ahí hay que acordarse de Jonás, ¿no? Nos da otra oportunidad, no como Jonás que no quería darnos otra oportunidad. Sí, Dios nos da otra oportunidad. ¿Estuviste lejos de Dios? Esta es la ocasión para volver. El Señor nos está invitando nuevamente a acercarnos a Él. Y si hemos estado caminando con el Señor siempre va a haber algo para que miremos un poquito adentro y digamos, en esto puedo acercarme más a nuestro Dios. Sería muy soberbio pensar que ya lo tenemos todo en el camino de la fe. Acepten con fe sus buenas noticias. A veces aceptamos alguna parte de las buenas noticias y no todas. A veces aceptamos las partes lindas, que las hay, y nos cuesta aceptar las partes difíciles. A veces tenemos un sentido muy trágico de la vida y pensamos que todo es tragedia y sufrimiento en el camino del Señor, y nos olvidamos de que Él también ha venido para bendecirnos con cosas muy agradables y muy lindas y muy que merecen nuestro festejo y nuestra alegría. La vida de fe es una combinación de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y no hay que rechazar ninguna. Los días lindos los agradecemos, los días difíciles nos fortalecemos en la fe y sentimos que Él está dándonos fuerza para llevarlos adelante. Y de eso se trata el Evangelio, la buena noticia del Señor. Acá acabamos de leer el comienzo, pero viene el comienzo, ¿no? Hasta ahora, según llevamos en 2 domingos, juntamos 6 discípulos. Van a venir otros más. Que Dios los bendiga a todos, que meditemos sobre este llamado de Jesús a los discípulos y llamado de Jesús a nosotros. Llamado de Jesús a quienes los desconocían y llamado de Jesús a quienes más adelante ya conocían a Dios, pero les dice, vuélvanse a Dios. Llamado de Jesús a nosotros, que hemos caminado mucho con el Señor, pero tenemos que seguir perfeccionando nuestra fe y caminando más, porque cuanto más confiamos en Él, nuestra vida realmente se hace más enriquecida por su presencia.
Que disfruten esta semana que comenzamos, mediten en este texto del Evangelio y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén todos bien, bendiciones del Señor. Señor, en tus manos dirígeme, y hasta el fin de mis años mi guía sé. Sin ti ni un solo